Muy bien. Entonces, espero que hayan estudiado un poquito para que más o menos me pueda yo saltar algunas diapositivas, que es un tema sumamente extenso, eh, en una patología que es también un poco compleja. Entonces, hoy vamos a ver el tema de cáncer gástrico. Como objetivos de la clase, recuerden que el tumor maligno es muy frecuente en algunas zonas del mundo, pero sobre todo es muy letal. Entonces es importante hacer el diagnóstico temprano. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tenemos que conocer algunos factores de riesgo ya conocidos para la aparición de este, saber el protocolo que tenemos que llevar para hacer el diagnóstico y a partir de ello determinar cuáles son los mejores estudios para lograr el diagnóstico, estratificarlo y darle el mejor tratamiento posible. Entonces, recordemos un poquito de anatomía. Ya saben que el estómago tiene varias partes, el pylórico, el cuerpo, el fondo, y el píloro y el cárdex, que son los elementos más importantes para reconocer en esta. Acuérdense que está irrigada principalmente por elementos del tronco celíaco, arteria gástrica izquierda, la hepática que nos da la gastroduodenal y la esplénica que nos da la gastroduodenal de la vesícula. Las venas siguen casi el mismo trayecto, solo que desembocan en la porta o en la mesentérica, dependiendo de la gravedad. En cuanto a su inervación, acuérdense que es por los nervios vagos que generan ramas anteriores y posteriores y sobre todo nos dan grandes ramas en la porción pylórica. Entonces es un rápido resumen de lo que es la anatomía en cuanto a la irrigación y el drenaje venoso. Acuérdense que hay varias zonas donde se secreta diferentes elementos en el estómago que se van a generar diferentes células donde se puede generar cáncer. Ya vimos en la clase anterior, si no me recuerdo, vimos la fase, las diferentes fases digestivas, cómo se interpreta la forma en la que se genera el ácido clorhídrico. Entonces, vayamos directamente al tema. El cáncer gástrico, como su nombre lo dice, es un tumor que se genera en las células que están en la mucosa, principalmente del estómago, pero también puede ser de las otras capas, tanto la muscular y como la. Es un tumor que en Estados Unidos generan más o menos 25.560 casos, y de estos unas defunciones de casi 11.180. Van a encontrar que en algunos lugares es el quinto cáncer diagnosticado con mayor frecuencia, en algunos dicen que es el cuarto. Esta revisión del 2020 de la Asociación Americana del Cáncer lo define como el quinto cáncer más frecuente del mundo. Es la tercera causa de muerte por cáncer y obviamente ahorita vamos a ver por las zonas y los antecedentes que tienen los pacientes. Es más frecuente la adenocarcinoma en el miocardio y la unión esofagogástrica, y una sobrevida muy pequeñita, le digo que es muy letal, más o menos de 23 a 32% de sobrevida a los 5 años. En esta gráfica podemos identificar los más frecuentes, el pulmón, y miren, el estómago no se queda tan atrás, más o menos 5.7% de los casos según esta gráfica. En algunos otros estimados, el cáncer de estómago es dependiendo la zona, algunos lo refieren hasta el 15, el lugar 15, más o menos por grupo de edad. En la próstata, como ustedes saben, pues, mayores, que van un poquito mayores, pero si observan el estómago, pues ya no es gente tan mayor. Y en cuanto a número por habitantes, obviamente los más frecuentes, pues cáncer, próstata, mama y demás, pues, los más. El de estómago no tanto, pero
aún así acuérdense, quinta o cuarta causa en el mundo, más o menos, ¿vale? Es el quinto tumor más frecuente, les decía, es una incidencia global de casi 1 millón de casos nuevos al año. El más frecuente es el adenocarcinoma. Lo repito, el cáncer más frecuente de estómago es el adenocarcinoma en el 95%. Por alguna razón que se sigue investigando, en Japón tiene la mayor incidencia. En algunas regiones de por allá también, así la Oriental, América del Sur y Central son los más comunes, pero en Japón es el que tiene mayor incidencia de cáncer gástrico. Y las otras de menor incidencia, Norteamérica, África y el sur de Asia y Australia. Entonces recuerden, el más frecuente es el adenocarcinoma, en un 95%, y la zona de mayor incidencia es Japón. ¿Vale? Hay algunas gráficas de supervivencia y demás. Todos los cánceres, entonces, cuando ustedes estudian, le dicen cuál es la supervivencia a 1 año, a 5 años, a 10 años. La mayoría de los catalogamos a 5 años porque es donde más tiende la curva a caer. En el caso de los cánceres de estómago, solo 32% llegan a sobrevivir 5 años. ¿Vale? Entonces es un cáncer muy letal. ¿Vale? El periodo en el que es más frecuente, les puse esta gráfica, puede aparecer en cualquier parte de la vida, pero la mayor incidencia o el mayor pico es alrededor de los 68 años. Entonces, también es un cáncer que se presenta a más de 60 años. ¿Vale? Factores de riesgo. Les puse los más importantes, pero sobre todo los puse el primero. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para cáncer? Infección por el Helicobacter pylori, que se encuentra en un rango entre los 90 y 95% de los casos que tienen cáncer gástrico. ¿Vale? Puede haber otros, poliposis gástrica, y algunos refieren que los alimentos ahumados, salados, con vinagre son factores de riesgo para producir cáncer, pero en es un pequeño número de pacientes que se asocian. El tabaquismo, ese lo van a encontrar en todos, todos los que tienen cáncer, el riesgo es por tabaco, consumo de alcohol, y acuérdense, es más frecuente 3-1 en los varones. ¿Vale? Siempre les voy recalcando donde pueda haber alguna importancia. En este caso, el sexo masculino es 3 veces más frecuente que en el sexo femenino. Bajo consumo de alimentos con antioxidantes, y otros síndromes ahí raros que son completamente, son menos frecuentes. ¿Vale? Muy pocos frecuentes estos síndromes. Lo más común es que tenga Helicobacter pylori, tabaquismo, bajo consumo de antioxidantes. Son los factores más importantes para el cáncer gástrico. Una foto de un Helicobacter pylori, como se ve a través de una vista microscópica. Ajá. Se cree que hay algunas anormalidades genéticas generadas por estos factores de riesgo. Entonces, casi en muchos, o si no es que en la mayoría, la alteración del P53 y el POC2 es una de las formas en las que los científicos han tratado de desarrollar teorías sobre cómo se forma el cáncer. Puede haber otro como mutaciones gen CDH1, los pacientes que tienen cáncer de mama, PSRA y demás. También pueden ser unas anormalidades genéticas que se encuentran, pero no son los factores más importantes que nosotros vamos a encontrar. Acuérdense, todos los factores de riesgo que tenemos van a agredir a la mucosa gástrica, van a agredir a las células, van a desencadenar dos cosas: gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Estos dos elementos van a seguirse desarrollando y formar una displasia. Entonces, los tres elementos que nos van a derivar en un cáncer es gastritis atrófica, metaplasia y displasia. Les decía que lo más frecuente en cuanto a tipos histológicos es el adenocarcinoma en un 95% de los casos, pero puede haber otros. Cualquier elemento del estómago que se afecte puede causar un cáncer, como son los linfomas, los sarcomas, los carcinoides, como el metasarcoma,
cuanto al adenocarcinoma, hay varias clasificaciones. La verdad es que no hay que aprendérselas, solo hay que conocerlas. Hay dos tipos, tipo intestinal y tipo difuso, según la clasificación de Lauren. Y lo define o lo separa si este es intestinal, si es que se parece más a las glándulas propiamente. Es decir, tiene una estructura glandular, factores habituales y dietéticos son el factor de riesgo para esto, que es más frecuente en varones y es de mejor pronóstico, que afortunadamente es el más frecuente de aparecer. Y el más raro es el tipo difuso, no tiene estructuras glandulares, es más frecuente en mujeres, pero tiene un peor pronóstico. ¿Okay? La OMS lo clasifica de forma diferente, según su forma, capilar, regular, resinoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente, lo que nos interesa a nosotros es que conozcan, por lo menos a mí, conozcan estas dos clasificaciones, pero lo que utilizamos con mayor frecuencia es la clasificación del agua. ¿Vale? ¿Dónde se localizan? Se localizan con mayor frecuencia en el antro pilórico. ¿Okay? Se localizan con mayor frecuencia en el antro pilórico. Luego sigue el cuerpo y la curvatura menor y al final el cardio. Entonces, si en algún momento ustedes sospechan de dónde es un cáncer, lo más común es que sea en el antro pilórico. Les decía que las lesiones pericardiales en el cáncer gástrico son dos. La gastritis atrófica, que se convierte en una metaplasia. Ahí le puse en la grafiquita pólipos gástricos, así lo define en el artículo que busqué, pero los tres elementos más importantes que se buscan son la gastritis atrófica, tenga metaplasia y que esa se convierta en una displasia. Los patólogos nos los definen dependiendo cómo se forman en las diferentes capas. Dos o tres, dependiendo de la clasificación que vengan a la izquierda o a la derecha, son exofíticas, es decir, salen de la capa basal, y dos son ulceradas. Ajá. Las que salen no son exofíticas, se ven como pólipos, crecimientos incipientes y demás, y las que son las que abarcan las demás capas, lo mejor lo han escuchado, es rinitis aplástica. Ajá, y se ven como estas causas, pierden su forma, pierden textura, pierden su color, es la forma en la que los patólogos identifican macroscópicamente un tumor de estómago. La verdad es que cuando salen como estas, es muy fácil identificar, pues es un tumor muy raro. Esta es una vista microscópica que el patólogo nos da y que ¿cómo se, cómo se viaja este cáncer? Este cáncer puede diseminarse de diferentes maneras, puede ser diseminarse por vía linfática, por la sangre o por conectividad a través de una forma transparente. De cualquier manera, la forma linfática, si ustedes se acuerdan de los dibujitos que hemos visto, de las imágenes que hemos visto, tienen en el estómago muchos ganglios, una cadena ganglionar muy amplia, y por lo tanto se disemina cerca del 70% de los pacientes que tienen metástasis. Los sitios más frecuentes de diseminación, el hígado por contigüidad y las metástasis al pulmón. ¿Vale? Entonces, cuando les pregunten a dónde se disemina el cáncer de estómago, hígado y pulmón, por vía linfática en un 70% de los casos. Vale, este esquemita se los puse porque es la forma en la que se disemina dependiendo de dónde lo encontramos. Por ejemplo, si lo encontramos en el antro pilórico, se puede ir al colon transverso, se puede ir al mayor, si lo encontramos en el cuerpo, se puede ir al riñón, se puede ir al etcétera, etcétera. Todo esto por contigüidad, ¿vale? Muy bien. Si alguien estudió, muy bien, vamos. Tamaris, ¿cuál es el cuadro clínico del cáncer gástrico? Tamaris.
cosa que no estudiamos. Janet Villa, dime cuál es el cuadro clínico de cáncer gástrico. Es pérdida de peso, también pueden presentar náuseas, ay, no me acuerdo qué otra. ¿Cómo? Yo encontré que pues también presentaban disfagia a alimentos sólidos y líquidos y no me acuerdo si en el PRR también decían que pues tenían como intolerancia a la carne, náusea, vómito, pérdida de peso, pero pues ya cuando el cáncer ya es muy avanzado, también pueden presentar ascitis y en solo una bibliografía encontré que pueden presentar melena. Ana, ¿qué más encontraste? Yo en cuanto al adenocarcinoma encontré que es principalmente asintomático en un 80% y es muy raro, pero puede el paciente presentar pérdida de peso, anorexia y anemia. ¿Qué? Flor, ¿algo que quieras agregar? Yo leí que los síntomas principales eran lo que es la saciedad precoz, obstrucción y hemorragia, pero pues estos síntomas ya eran un poco tardíos, porque pues iniciales realmente no es como que hay algún síntoma como tal. Wendy, ¿cómo hacemos el diagnóstico precoz de cáncer gástrico? Sí, cuando ya es tardío, está muy fácil. El paciente ya está muy malito. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico precoz? Está apagado. Ajá. Es el estandardero, pero imagínate que todos los pacientes que tengo en la sala de espera, sospecho que pudieran tener cáncer. Entonces, ¿qué creen? Todos van a ir a endoscopía para ver si tienen cáncer gástrico. No es una forma de diagnóstico certera para la etapa temprana. ¿Cómo lo harías? ¿Qué le dices? No tendría que ver con la relación de si el paciente presenta antecedentes de cáncer en la familia. Y bueno, de primero, pues yo había leído que normalmente se empieza como hacer el tamizaje en ese tipo de pacientes 10 años antes 10 a 5 años antes digamos, si su familiar lo presentó a los 40 años, empezar el tamizaje a los 35. Y esa podría ser una opción. Ok, más o menos porque si ya tenemos antecedentes de cáncer, en general en todos los que los empezamos con el diagnóstico temprano, eso ya lo tenemos un antecedente. Pero un tamizaje general, en todos los pacientes les tendría que hacer una endoscopía, como dice Wendy. Pues también encontré que se puede hacer una serie de esófago gastroduodenal y pues Ah, también por la clínica que tienen una masa generalmente localizada en el epigastrio. bueno, cuando nosotros ya palpamos algo, ¿ok? Cuando nosotros ya palpamos algo, por ejemplo, digo, ya no es como un screening lo que nosotros buscamos, porque ya tenemos una sospecha diagnóstica. Cuando nosotros hacemos biopsias, es por una endoscopía, entonces sería un poquito difícil hacerle endoscopía a todos. ¿Ah, Carlos? Creo yo que es básicamente el tipo de síntomas y la duración de los mismos.
si no mal recuerdo, leí que síntomas gástricos como lo son las náuseas, el reflujo, los eructos también mencionaba, que duren de 4 a 6 semanas, o sea, duren más de este tiempo, es parte o es considerado sospecha para cáncer gástrico. Así también, como ya habían mencionado, los antecedentes heredofamiliares, pues igual son determinantes para esta enfermedad. Más o menos, Carlos. No sé si leíste cuántos de los pacientes con cáncer tienen antecedentes familiares del cáncer de Me parece que cerca del 40%, ¿no? Yo no leí tanto. Miren, aquí les presento lo más frecuente. Ya saben, no sé si se han dado cuenta, pero a mí me gustan mucho los porcentajes. Entonces, cuando es superficial y es en la etapa donde habitualmente es curable, los pacientes son prácticamente asintomáticos o pueden tener síntomas referentes a otra enfermedad, por ejemplo, reflujo, gastritis, muy vagos, tanto que no tenemos forma de saber qué es o de sospechar que es un cáncer gástrico. Cuando ya está en una etapa más avanzada, se presenta pérdida de peso en el 60% de los casos, dolor abdominal incipiente, es decir, muy semejante a la gastritis, a la bronquitis, a la colestitis, tanto que no lo podemos definir. Se presenta cerca del 50% de los casos. Alguien mencionaba náuseas y vómito. Solo se refiere a náuseas y vómito cuando hay un tumor que está involucrando alteraciones obstructivas, sobre todo en el antro pilórico. Disfagia en el 20% siempre y cuando esté afectando cardias, anorexia, hemorragia digestiva en el 20%. Entonces, si se acuerdan, las úlceras gastroduodenales, el primer signo es una hemorragia. Aquí, aunque tiene cáncer, la hemorragia digestiva aparece poquitas veces, solo en el 20% de los casos. Cuando alguien mencionaba, pues es que ya se le palpa algo. Bueno, ¿usted cree? El examen físico prácticamente es normal en los pacientes en etapa temprana y en etapa tardía, pues obviamente llegan, pero por se llega por la gran pérdida de peso y demás, pero en la etapa temprana, ¿qué es lo que nos interesa? Porque tenemos que diagnosticarlo tempranamente para que sean curables. El examen físico prácticamente es normal. Cuando se presenta el paciente a consulta, en Estados Unidos ya se ha visto, se ha determinado que cerca del 37, 33% de los casos ya llegan a metástasis cuando llegan a su primera consulta. De estos, el 40% está ligado y habitualmente ya tienen así, ya tienen carcinomatosis abdominal. Entonces, está medio difícil el diagnóstico temprano. Como decía su compañera Wendy, el estándar de oro para el diagnóstico de esta enfermedad es la endoscopia digestiva alta con toma de biopsia y a través de esto poder estadificar qué tipo de cáncer es, en qué etapa se encuentra, para poder después solicitar los demás estudios de extensión y ver en qué etapa tiene el cáncer gástrico. La endoscopia es muy sensible y muy específica, sobre todo cuando se le hace toma de biopsias en diferentes sitios para determinar si hay alguna otra afectación. Debemos de sospechar, y esto es muy importante porque ya vimos reflujo, ya vimos úlcera gástrica, ya vimos enfermedades del esófago, y en ellos les hacemos endoscopía. En toda úlcera, ya sea del cardias, del cuerpo o del antro pilórico, que no cicatriza, es decir, ya les di un tratamiento y que no cicatriza,
hay que tomarle biopsias de los bordes porque hay una alta sospecha de que esa úlcera sea un cáncer rectal. ¿Ven? Más o menos estas imágenes son, ya si le hacen endoscopía y tienen una alta sospecha de cáncer. Son imágenes muy claras, son esquíticas, grandes, están obstruyendo algunas zonas del antro pilórico, la salida del estómago. Entonces, si encuentran estas imágenes por endoscopía, por estudios de laboratorio se puede hacer todo lo que ustedes quieran. Desafortunadamente, ninguno es específico para el cáncer. Podemos pensar en anemia, podemos pensar en Doc, ya no se le está entendiendo, se están recortando mucho. pero ninguno de esos es específico para que nos hagan el diagnóstico. A ver, ¿me escuchan? ¿Ahí mejor? ¿Me escuchan? Sí, ya hay mejor. Pero va mucho. Sí, la diapositiva anterior no le escuchamos nada. A ver. Estos. ¿Sí? ¿Ya Doctor, mejor? Sí, disculpe, creo que hay dos compañeros que están en la sala de espera desde hace rato. Le mandamos un mensaje en el chat, pero no lo había leído. Ok. A partir de esta clase hay que andar máximo con 3 minutos o 4 minutos de retraso, ¿vale? Por favor, sorte. Ok. Vale. Entonces, les decía, si ya me escuchan, que los estudios de laboratorio son inespecíficos. Podemos tener diferentes alteraciones como anemia, como sangre oculta en exceso, pero no son específicos para cáncer, ¿vale? En la última década la ecografía nos ha sido muy útil, sobre todo en las etapas tempranas y cerca de la unión esofagogástrica. A las zonas más cercanas a la lesión, ¿vale? La tomografía no nos es de utilidad propiamente para el diagnóstico de la endoscopía, como la toma de biopsia, pero sí nos sirve para la extensión de la enfermedad, es decir, si hay metástasis, si lo permite nosotros podemos ofrecerle. Los 5 minutos, es decir, casi no. Adenocarcinomas por tomografía es una imagen que ahí les puse después. La imagen viene con una flechita roja. Es incremento de la pared. Es lo más común que nosotros observamos en el cáncer gástrico. La pared pierde su textura, pierde su tamaño, pierde su forma, se hace mucho más gruesa y sus bordes muy pronunciados. Le podemos hacer otros estudios, todos los que ustedes quieran, resonancia, tránsito, topografía, con PET y demás, pero desafortunadamente todos los pacientes que llegan a estos estudios como el PET, que llegan en etapas muy avanzadas, o los mandamos a hacer después de hacer una cirugía radical para poder ver si no hay metástasis en otros lugares. La clasificación TNN no se la tiene que aprender, es para determinar la estadificación en la que se encuentra el cáncer, pero la podemos ver, no hay mayor problema, nada más tenemos que conocerla para que podamos estadificarla y poder determinar según su utilidad, ¿vale? El tratamiento de elección, si es etapa temprana, cirugía. Desafortunadamente la mayoría llega con metástasis y ya no hay nada que hacer más que hacer tratamiento paliativo. Si es una resección quirúrgica, puede ser resección quirúrgica endoscópica. Y si es una resección quirúrgica abierta, debe hacer resección de la mayor porción del estómago para poder dejar a un paciente prácticamente en R0 o curado. Pues, ¿vale? Hay diferentes tratamientos, puede ser con
quimio neoadyuvante o radioneoadyuvante, es decir, darles quimio o radio antes de la cirugía para reducir el tumor. Después de hacer la cirugía, después darle nuevamente radio y quimio, pero el pronóstico se refiere prácticamente el mismo. Estas imágenes que les pongo es cuando hay endoscopía y las tomamos en una etapa muy temprana. Si es una etapa muy temprana, se reseca solo la mucosa, así como si fuera un parchito, y los pacientes les va muy bien. Desafortunadamente, estas imágenes que se están mostrando es como en el 1 o 2% de los casos de cáncer gástrico que logramos obtener. La mayoría llegan con asitis, llegan con metástasis. El cáncer gástrico es de los más difíciles de diagnosticar porque no da síntomas. Imágenes igual, se les resecan partículas muy pequeñitas de la zona donde está afectada, prácticamente los pacientes están curados. Estas imágenes son cuando quitamos partes del estómago, hay gastrectomías subtotales, como esas, con las diferentes uniones que hacemos para reconectar el tránsito intestinal, o gastrectomías totales, donde de plano se quita todo el estómago y se une una porción del intestino delgado hasta el estómago. Linfadenectomías, hay diferentes formas de hacerlas, dependiendo de dónde se encuentre el tumor, y nosotros vamos determinando si son de 1 o de 2, dependiendo del número de ganglios que nosotros vamos a identificar. El pronóstico, les decía, el pronóstico es muy pobre, la supervivencia es muy baja, más o menos, a pesar de que nosotros tenemos esas resecciones tan amplias, la supervivencia es a 5 años es más o menos de un 30%, más o menos. Y eso apoyado con tratamiento. Y así, si los pacientes no reciben nada, a partir del diagnóstico, pueden tener metástasis hepáticas en los primeros 6 meses y la mortalidad se eleva al primer año, más o menos se alcanza un 30% de mortalidad al primer año sin tratamiento. Creo que nada más. Son muchas estadísticas para los de... Muy bien. Ok, entonces, como verán, el cáncer gástrico es una patología frecuente de difícil diagnóstico. Ajá. Entonces, aun cuando nosotros querramos hacer diagnósticos de screening, es muy difícil que podamos hacer un diagnóstico temprano. Tendríamos que estar haciendo endoscopías a todo el mundo hasta lograr encontrar de todos esos estudios un cáncer gástrico. Desafortunadamente no existe un estudio, un método por el cual nosotros podamos hacer screening y determinar pacientes en etapa temprana. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Maisha, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Si me escuchas, Maisha, ¿cuál es el cáncer de estómago más frecuente? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Samara, ¿en qué etapa de la vida es más frecuente el cáncer gástrico? En adultos mayores, más o menos Más. de... Ay, De sí, 100 años es un bajo adulto mayor. por los 60 años. 60 años. El pico que les enseñé en la gráfica es de 68 años. ¿Verdad? Sí, doctor. Vale, ¿cuál es el factor? Johan Aburto, ¿cuál es el factor de riesgo más frecuente para cáncer gástrico? Johan se parece bien. Ok, Pablo, ¿cuál es el factor de riesgo más frecuente para cáncer gástrico? Pues mencionó que es la infección por Helicobacter pylori, es la más frecuente. H. pylori. Excelente. Jacqueline, ¿cuál es la parte del estómago que más se afecta en el cáncer gástrico? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Es el antro? El antro pilórico.
Janet Bonilla. Sí. ¿Cuál es la forma más frecuente de presentarse de una úlcera gastroduodenal? Eh, pero, bueno, Eso es muy sencillo. ah, ¿Qué? ¿No? ¿No te acuerdas? mm, Les pregunto esto pues, porque es una forma de diferenciar estas dos patologías. La forma más frecuente de, Duodenal. de presentación de la úlcera es de hemorragia. ¿Ok? Y en el cáncer gástrico, aun cuando encontramos muchas alteraciones, no es tan frecuente. Les decía que más o menos, les puse la diapositiva, si no mal recuerda, 20% de los casos solamente presentan sangrado en un cáncer gástrico. ¿Ok? Hay que recordar detallitos como esos. sí, doc. Hermes, ¿cuál es la sobrevida de pacientes con cáncer gástrico? Se mencionaba que es de a 5 años del 30%. Exacto, más o menos, ¿no? A veces cuando las estadísticas pueden variar un poquito, ¿eh? Porque buscan literatura y algunos dicen 7, 26, algunos 32, pero más o menos un promedio 30%. ¿Ves? Muy bien. Damaris, ¿te acuerdas que secretan las glándulas parietales? ¿Te acuerdas? Damaris. Ok. ¿Tienes problemas con tu micrófono? ¿Qué pasa? ¿Sí? Ok, vale. Suyeli Santiago, ¿qué secretan las células G del estómago? ¿Te acuerdas? ¿La gastrina? Son preguntas muy fáciles. Creo que ustedes deben de estudiarlas, tenerlas muy, muy presentes. ¿Vale? Sobre todo porque, si no mal recuerdo, falta una clase y después les toca un examen. Son muy poquitos temas como para que no saquen una muy buena calificación. ¿Vale? Muy bien. Flor, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer gástrico? Es la endoscopía digestiva alta. No, pero aparte de la endoscopía tiene que tomarse biopsias, ¿sale? Ah, sí, las Ya con biopsias. toma de biopsia. ¿Vale? Es Flor.
Vamos. Carlos, también. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan de este tema? ¿No? No, doctor. Vale, es un tema un poquito extenso, sobre todo para los que nos dedicamos a ello. Me salto algunas diapositivas porque creo que es conocimiento para los residentes de cirugía que les interesa más detallitos, pero ustedes deben de saber lo más básico en cuanto al diagnóstico, quién es más frecuente, qué tipo de cáncer es más frecuente y cómo hacer el diagnóstico. En esta patología el tratamiento quirúrgico es para alguien especializado. Entonces hay que conocerlo, pero no tenemos que saber detalles. ¿Vale? Creo que nada más. En cuanto termine la clase, cierre la sesión, les voy a mandar el cuestionario del tema. ¿Vale? Lo contestan con calmita. Más o menos tienen casi 30 minutos para contestarlo. Y son prácticamente las preguntas que les acabo de hacer, ¿vale? Espero que salgan mejor. Ya revisé todas sus certificaciones de los cuestionarios anteriores, que es el concentrado. Y si hay algunos que necesitan ponerse las pilas, porque si, a pesar de que los cuestionarios son muy básicos, sí están sacando notas muy bajitas. Entonces sí hay que ponerse las pilas para estudiar. Sobre todo los que les hago antes de la clase, salen muy bajos. Ya después de la clase creo que mejoran un poco. Entonces pónganse a estudiar, por favor. ¿A quién le toca la clase del viernes? A mí, ¿A mí? ¿Quién es a mí? Janet Bonilla. Janet, vale. ¿Ya la tienes? Ya ahorita se la mando. Vale. Les repito, pónganse a estudiar porque el examen va a ser con casos clínicos, ¿sí? Donde puedan ocupar lo que hayan aprendido en estas semanas. Por favor, solo pónganse a estudiar, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan? Nada. Nada. Vale, nos vemos el viernes. Pónganse a estudiar. Sea estar bonito día. Gracias. Adiós.